Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Abel España, de su comunidad Ven a Cristo, Área Matrimonios. Hoy, 15 de octubre de 2022, meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de San Lucas en su capítulo 12, versículo 8 al 12. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, hermosa la palabra que el Señor nos da el día de hoy para que meditemos, para que nos enriquezcamos, para que alimentemos nuestro espíritu. Bueno, yo he tomado varios aspectos, ¿verdad? Y quiero recalcar dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención en este texto que nuestro Señor Jesús nos da hoy, este día, a través de nuestra Santa Madre Iglesia, para meditar, ¿verdad? Y es la parte introductoria, que dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos que quien lo reconozca abiertamente ante los hombres, Él lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero aquel que lo niegue ante los hombres, Él lo negará ante los ángeles de Dios. Dos afirmaciones que hace nuestro Señor Jesús, mis hermanos, que deben alertarnos, deben abrir nuestro entendimiento y abrir nuestro ser interior, ¿verdad? Y motivar en nosotros esa curiosidad. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesús hoy? ¿A qué nos mueve esta palabra? Bueno, pongamos atención. Que aquel que lo reconozca ante los hombres, Él lo reconocerá ante los ángeles de Dios. ¿Qué es reconocer a Jesús ante los hombres? Pues bueno, mis hermanos, aquí nos está hablando de una cosa: de ser testigos de Jesús ante los hombres, de ser testimonios de que conocemos a un Jesús vivo ante los hombres, ante todas las personas, ante todos aquellos ámbitos, aquellos espacios donde nos movemos. La familia, el trabajo, nuestro lugar donde vivimos, donde toda la gente con que nos relacionamos. La palabra nos está invitando a dar testimonio, a que con nuestra forma de vida, con nuestra forma de actuar, dar testimonio que conocemos a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, a un Jesús que nos ama, que nos perdona y que ha hecho de nosotros criaturas nuevas, hombres nuevos. A eso nos llama el Señor. Y qué hermosa la promesa que nos hace Jesús acá: a quien me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante los ángeles de Dios. Ojo, fíjense que esto me llamó la atención porque hay un salmo muy hermoso que a mí me ha gustado mucho, siempre me ha llamado la atención, el Salmo 103. Yo lo he leído y lo he meditado, pero hay dos versículos que pueden aplicarse acá y que me llaman la atención. El versículo 20 del Salmo 103 dice: bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. El 21 dice: bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores para hacer su voluntad. Nos habla de los ángeles y de los servidores de Dios. Los ángeles son servidores de Dios. Y Jesús aquí nos dice en el Evangelio de hoy que a quien lo reconozca ante los hombres, a quien dé testimonio de Él ante los hombres, Él lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Y aquí el Salmo nos dice que los ángeles son poderosos, héroes poderosos que ejecutan las órdenes
de Dios apenas oyen el sonido de su voz. ¡Wow! Dios le da órdenes a los ángeles. Los ejércitos celestiales se ponen de a nuestro lado y luchan con nosotros. Y mis hermanos, cuando nosotros damos testimonio de que conocemos a un Jesús vivo. Así que no tengamos miedo, mis hermanos, de ser testimonios de Dios en todo lugar donde pisa la planta de nuestros pies, porque a eso hemos sido llamados. Pero ojo también con la advertencia que hace nuestro Señor Jesús acá. Dice: pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Negar a Jesús ante los hombres, ser de la secreta, ¿verdad? Tener una fe solo de templo. ¡Ay, qué bonito! Yo voy a misa el domingo, yo voy a mi comunidad, voy a mi grupo de oración, pero ahí nomás me quedo. Y cuando salgo y cuando voy a mi trabajo, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en mi partido de fútbol, de básquetbol, donde hago deporte, donde me relaciono con mis amigos, ahí desaparece lo que fui a oír a la Santa Misa, lo que escuché en el grupo de oración donde asisto. Ahí desaparece. O sea que mi fe se queda solo en el templo y en la vida diaria no. Entonces ahí estoy negando a Jesús. Y ojo con la advertencia que hace Jesús aquí. Dice: aquel que me niegue abiertamente ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Ojo, hermanos, cuando tú y yo, por vergüenza, por cobardía, por el que dirán, no damos testimonio del Señor, o por falta de tener una radicalidad y una decisión de tener un cambio de vida, cuando no damos testimonio de un Cristo vivo al que conocemos, nos perdemos la oportunidad de que los ejércitos de Dios, los ángeles de Dios actúen en nuestro favor. O sea que como que nuestras oraciones no llegaran al Señor, ¿verdad? Entonces, ojo con esta advertencia, mis hermanos. Pero pongámosle atención, pero mejor quedémonos con la primera parte, ¿verdad? Donde dice: aquel que me reconoce abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios. O sea, seamos valientes, decidámonos. Si hasta hoy hemos sido miedosos, cobardes, ay, ¿qué dirán si yo digo que yo creo en Dios, que yo creo en un Cristo vivo? Ay, se van a burlar de mí, me van a rechazar. Perdamos ese miedo, mis hermanos, y seamos valientes en dar testimonio de un Cristo vivo, porque Él ha prometido que Él nos reconoce ante sus ángeles, y los ángeles son valientes guerreros que ejecutan las órdenes de Dios. O sea, el ejército de Dios se pone a nuestro lado cuando nosotros somos valientes en este mundo que necesita tanto de hombres y mujeres valientes que den testimonio de una fe viva, de un Cristo vivo. Y también nos dice, ya para finalizar el texto, ¿verdad?, que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Mis hermanos, y una de las características de la blasfemia del Espíritu Santo es sentir el llamado de Dios en tu corazón, reconocer que el Espíritu Santo te está haciendo conciencia de pecado, y tú y yo voluntariamente negarnos a arrepentirnos y a vivir una vida conforme Dios manda. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, voluntariamente negar y no aceptar el llamado de Dios, voluntariamente rechazar a Dios. Eso no tiene perdón, porque Dios ha venido a llamarnos a todos, porque quiere perdonarnos y quiere salvarnos a todos. Finalmente, la palabra del Señor nos dice que cuando lo lleven ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará qué dirán en aquel momento. Aquí nuestro Señor Jesús nos está llamando a tener comunión con Él, a tener comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea nuestro amparo, nuestra guía en todo momento difícil que nos toque vivir en la vida, cuando nos toque dar razón de nuestra fe con personas que atacan nuestra fe.
bueno, mis amados hermanos, esta es la reflexión que a mí me queda en mi corazón el día de hoy. Un Jesús vivo que me está llamando a dar testimonio de Él, que me está mandando al mundo, pero no me está mandando solo, que me está mandando con la fuerza de su Espíritu Santo y con la ayuda de sus santos ángeles. Un Jesús vivo, un Jesús resucitado, que te llama a ti y a mí este día para vivir una vida diferente. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso y maravilloso día. Hasta pronto.